Bueno, a manera de vivencia, yo también viví un proceso, como todos los seres humanos, y mi deseo de conocer a Dios fue un proceso gradual, y viví muchos años en el exterior, y desde muy joven me fui allá. Entonces, vivir relaciones de muchas personas, conocí muchas personas en una sociedad bastante diferente de la nuestra, pero yo siempre buscaba las cosas de Dios. Entonces yo veía una sociedad muy vacía, de manera muy personal. Yo también me envolvía con ellos. Había fiestas, había de todo. Tenía amistades y era fines de semana, era fiestas, era bailes. Y todo eso a mí me llamaba la atención. Pero a la vez yo quería conocer de la palabra. O sea, tenía ese deseo. Pero las cosas del mundo también estaban ahí, porque yo era muy joven y tenía toda esa curiosidad de conocer, de cómo se desarrollaba esa sociedad. Entonces también conocí buenas personas que me orientaron, que me ayudaron sin conocerme. Entonces me veían como que yo estaba desamparado, estaba solo, y me acogían y me daban mucho de su afecto. Entonces fue un tiempo muy marcante, pero eso me hizo madurar. Yo sabía que ese proceso del cual, la decisión que yo había tomado, yo sabía que vendrían otras situaciones. Entonces lo que a mí me llamó la atención en esta sociedad, en este país en el cual yo estaba, era que mucha gente tenía mucho, o sea, tenía bienes materiales, y yo viví dentro de personas, una sociedad, personas que tenían bienes materiales, casas. Yo iba a fiestas, y grandes fiestas, y entonces, pero veía mucho vacío, dolor veía en las personas. Personas que tenían casas enormes, mansión, pero hijos envueltos en drogas, y internados también. Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención. ¿Por qué el hombre vivía en esa soledad, a pesar que lo tenía todo? Entonces mi cambio fue así, poco a poco. Yo veía algo en la sociedad y eso a mí me impactaba. Por el otro lado, yo veía una vida de desorden, de ir conocer amistades, amigos, todas esas cosas que un joven quiere hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo también me daba cuenta que no traía felicidad. Ahí donde yo me puse a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué esto no les trae felicidad si tienen lo que uno quisiera tener? Lo que yo quisiera tener, ellos lo tienen. Que eran casas, eran bienes, eran carros, tenían toda la comodidad, el cual yo no tenía. Pero no eran felices. Entonces, lo que yo entendía es que había algo que yo quería comprender qué era. En la realidad, había una ausencia de Dios en la vida del ser humano. Entonces mi proceso fue así, poquito a poquito, hasta poder entender que Dios era primero en todo. Entonces yo hacía el esfuerzo todo por trabajar y estudiar y encontrar lugar para mí, o sea, para poder desarrollarme. Pero también veía el otro lado. Y una vez, y esto fue importante para mí, porque fue un momento muy difícil y yo vivía solo. Entonces yo estaba caminando por una avenida y de repente había un grupo de jóvenes. Y este grupo de jóvenes me abordó, prácticamente me intervino, o sea, se me acercó y se presentaron ellos y dijeron, ¿podemos orar por ti? Y yo le dije, claro, o sea, yo no sabía ni qué era eso. Dije, claro, sí. Entonces yo me detuve, oraron por mí y entonces de ahí, bueno, tuvimos una comunicación. De ahí fue donde yo inicio. Pero yo estaba en un momento así difícil. Y sin familia, sin amigos, vivía solo. Así era. Yo tenía ese carácter. Pero sabía que eso iba a pasar. Entonces, de ahí fue mi inicio. Lo fui a buscar, fui a la iglesia.
Y ellos se sorprendieron porque vieron que había tenido esa decisión de ir, y era muy lejos. Donde yo vivía hasta donde tenía que ir era muy lejos. Se pusieron contentos todos ellos cuando ya finalizó el servicio, todo. Ellos me llevaron donde yo vivía. Entonces ahí comenzó esa mi relación. Prácticamente yo había tocado fondo. Ya prácticamente yo ya no tenía más esperanza de nada. Pero Dios tuvo misericordia. Justamente en ese momento encuentro estas personas. Ahí yo iba a sus casas de ellos, ellos me invitaban, me recogían, participaba con ellos. Yo ya me sentía uno más con ellos, o sea, me identifiqué con ellos y ellos conmigo. Me dieron algo, o sea, me dieron eso que el ser humano necesita, ese de conocer de la palabra de Dios, de poder entender, y me dieron de ese afecto en ese momento más difícil que yo pasé, siendo muy joven. Y entonces, para mí fue algo sorprendente. El vacío que yo estaba teniendo estaba siendo copado, estaba siendo lleno con algo, con esas personas. Y muchas cosas pasé, diversiones tuve siempre por diferentes lugares, pero yo veía que había mucha soledad en la vida de las personas. Y eso para mí fue muy marcante, porque después de toda reunión que había, volvíamos a la casa, cada uno por su lugar, y era lo mismo. El ser humano tenía que hacer lo mismo al día siguiente, trabajar, estudiar. Eso no llenaba absolutamente nada, era algo pasajero. Y grandes fiestas que iba, grandes fiestas, lugares así, nunca antes que yo había pensado, iba, y había de todo, trago, de todo había, comida, todo. Personas bonitas, todo, bien arreglados, todo, buenas fiestas que me invitaban. Pero por el otro lado había un lado que ellos no mostraban, que era un lado de infelicidad. Entonces yo decía, no puede ser posible, si ellos lo tienen todo. Y yo quisiera estar en el lugar que ellos, que todo lo que ellos tienen, yo quisiera tenerlo. Entonces, en realidad, el ser humano puede mostrar algo, pero en el fondo es vacío. Y yo viví esa vida de vacío, esa vida porque tenía que pasar ese proceso. Y cuando yo ya voy llegando a la iglesia, me voy afirmando, también yo quería más las cosas de Dios, pero también tenía esa tentación de regresar a las cosas que me daban alegría momentánea, placer, esas cosas, diversión, esas cosas que hay en el mundo. Pero sabía que esas cosas no eran correctas. Yo tenía que tomar una decisión de simplemente finalizar con eso. Y hasta que llegó un momento en que yo ya dije, no, ya esto no puede ser más, porque eran fiestas los fines de semana. Eran fiestas en la semana, miércoles, y eran fiestas los fines de semana, domingo, para llegar al lunes, figúrese. Así fue mi vida. Entonces yo dije, no, esto tiene que acabar. Hasta el momento en que ya tomé una decisión y de ahí cambié y en un proceso gradual. Entonces a veces tenemos que tocar hondo. Yo toqué hondo, sin esperanza alguna, sin poder tener la ayuda de nadie, porque familiares yo no tenía absolutamente a nadie. Eran personas que nunca a mí me conocieron, nunca, pero tenían compasión, dolor porque me veían solo, que yo estaba solo. Y me preguntaban, ¿y por qué no te vas a tu país? Y yo decía, no quiero porque yo quiero estudiar, yo quiero formarme aquí, yo quiero trabajar, y ese era mi deseo. Yo quería estudiar y tener un trabajo estable. Y entonces no quería regresarme. Sí, luchaba, aún con mis situaciones adversas, yo luchaba. Pero encontraba siempre buenas personas que me encaminaban. Siempre encontré buenas personas de bien que me ayudaban, me orientaban. Entonces una vez encontré una persona y yo le dije así, era una persona, un profesional que era ya era jubilado de las Fuerzas Armadas. Entonces yo le pregunté así, ¿qué es lo que yo puedo guardar, o sea, llevarme de un consejo de usted? Le dije, para mi vida. Me dijo, Carlos, yo lo que te puedo aconsejar es lo siguiente: donde tú vayas, el lugar donde tú estés, siempre haz lo mejor.
demuestra lo mejor y eso ayuda a otras personas también en lo mejor. Entonces para mí eso fue tremendo. Entonces yo cuando regresé y me preguntaron, ¿y qué es lo que más, qué puedes definir tú en las cosas? Eso es lo que yo dije, no, encontré una persona, me orientó en esto, donde yo vaya siempre dé lo mejor, que haga lo mejor. Pero a la vez, mi vida en el extranjero también yo tenía que formar una historia, porque nadie me conocía, absolutamente nadie te conoce, nadie te va a ayudar, absolutamente nadie. Tienes que de cero formar una historia. Entonces para mí el hecho de haber vivido lejos durante muchos años, lejos de mi familia, del afecto de mis padres, de mi familia, mis hermanos, todo eso a mí me hizo muy fuerte. Por eso mi estructura, yo tengo una fortaleza, y esto usted también la puede tener, pero bueno, yo decidí desde muy joven ir al extranjero. Fue así, yo quería salir, porque yo quería estudiar, yo quería tener un conocimiento de algo. Y entonces usted también puede estar pasando eso, una situación así difícil, pero yo también la tuve. Pero a medida que yo pasaba el proceso, más me fortalecía. Más me fortalecía. Pasaba los procesos difíciles, pero me separaba de gente también que no era correcta. Y yo iba en una dirección y tenía que dejar amistades, tenía que dejar personas que no tenían ese entendimiento, esa relación, las cuales yo me estaba relacionando con las cosas de Dios. Entonces tuve que dejar el mundo, las fiestas. Yo llegó un momento en que dije, hasta aquí llegó, yo ya no quiero más nada. Entonces definitivamente cerré todo eso, y ahí mi vida fue un proceso de conocimiento de Dios, de la palabra, hasta llegar a un punto que anhelaba más las cosas de Dios. Veía a estos hombres cómo desarrollaban todos estos mensajes y era una coordinación, y yo dije, yo quiero un día ser como ellos, yo quiero ser como ellos. Entonces yo anhelé ser algún día como personas que estaban delante de muchas personas, de un público, personas, y yo quería llegar a ser como ellos, quería identificarme, yo quería hacer lo mejor, lo correcto, y gracias a Dios me ha utilizado de esa manera, y aún me sigue utilizando para la gloria de Él, porque es solamente para la gloria de Dios, y así usted también puede ser utilizado para cosas tremendas. Dios lo puede utilizar tremendamente con su poder.